Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Necesito al chat del Zoom. Mientras yo voy llamando listo. Bueno, vayan colocando nombrecito al chat del Zoom. Y vamos con Álvarez Cuellar. ¿Dónde está Álvarez Cuellar? Vayan prendiendo su cámara, por favor. Ahí recién está ingresando Álvarez Cuellar. Ya. Cristel Antelo. No hay Cristel. Wagner Barbosa. No hay Wagner. Beatriz Allison. Estén atentos, por favor, a su nombre. Lorena Camacho. No. Luis Camargo. Presente. No, Camacho, doc. ¿qué está haciendo? Camacho. Luis Camargo. No hay. Ramiro Céspedes. Presente. Esther Chávez. Presente, doctor. Gustavo Coria. Beatriz da Silva. Presente, doctor. Anderson de Sousa. Daniel Escobar. Presente, doctor. Alejandro Fernández. No hay Alejandro Fernández. Gustavo Ferreira. No. Litsi Fuentes. Gustavo Ferreira, presente. Litsi Fuentes. No. Enrique Galbao. Presente, doctor. Adri Joao. No. Marcelo Guerra. Presente, doctor. Buenas tardes. No, Marcelo Guerra, buenas tardes. Jonathan Leite. Presente, doctor. No, está Jonathan Leite. Marcelo Mamani. Presente, doctor. Patricia Mamani. No hay Patricia Mamani. Sindel Marquina. No. Dyson Méndez Acevedo. Listo, doctor. Ahí está. Alan Montaño. Presente, doctor. Muy bien. Daniela Montaño. Presente, doctor. Muy bien. Breno Nacimiento. Presente, doctor. Muy bien. Estefanía Orellana. No. Luis Carlos Panoso. No. Mateus de Jesús. Presente, doctor. Ya. Felipe Ignacio Ronda. Presente, doctor. Muy bien. Nelly Sola. Presente. Ahí está. Apenas se escucha. Jeremy Torrico. Presente, doctor. Ya. Sofía Valdés. No. Rolando Vargas. Presente, doctor. Ahí está Rolando. Silvana Vargas. Silvana. Marifé Arteaga. Presente, doctor. Marifé. Villanueva Ríos. No. Muy bien. Ahí tenemos a todos. Los demás añaden su nombrecito al chat del Zoom, se han ingresado tardecito, ya hacen pareo, ya saben. Y si no hay por apellido, a ver, de Villanueva, alguien que esté por apellido o que se haya inscrito tarde. De Souza excepciones. Nagino. La mano. Cristel Antelo, ya le he llamado, pero ya igual. Doctor, es que mi celular estaba, no estaba sin celular y ahora ya sí tengo recién. Estaba sin celular, ¿y cómo es eso? Que estaba sin celular, no estabas en la clase, pues, Cristel. No, ayer estuve con celular prestado, pero hoy recién salió mi celular y estaba reaccionando, estaba descargando Zoom y todo. ¿Qué hace eso, pues, Cristel? Litsi Fuentes y Talía, lo mismo debe ser la lista, Litsi Fuentes. Doctor, no sé si dijo mi nombre. Sí, le dije Litsi hace Fuentes rato, ya le dije, ya no entraba. Vamos a... Esta es la única y excepcional clase que les voy a colocar. Luego ustedes van ingresando, si se dan cuenta, el link se ha mandado con anticipación. Entonces, perdemos tiempo haciendo esta modalidad, que asistencia, doctor, yo entro. Solo se llama la lista una vez,
y luego colocan su nombrecito al chat del Zoom, he ingresado tarde o algo lo colocan, ¿bien? Entonces, para no perder el tiempo, ahí como Cristel, que mi batería estaba baja, ni modo, pues ahí al chat del Zoom nomás lo ponen, ¿no? Talía Yandira, ya lo estoy corrigiendo. Por favor, Finalmente, porque me he levantado de buen humor nada más. Yandira, no, su primer apellido es Yandira, no está en mi lista. Sí, Doctor, es que recién me he inscrito y recién voy a aparecer en la lista, por eso exacto. le estaba diciendo. Yandira, segundo apellido. No, mi apellido es Matabet Montúfar. Ya, ahora me lo va a decir lentamente. Bueno, ahí está. Ya, doctor. Es Matamet, ya está, lo he copiado. Matabet Montúfar. Talía Yandira, ya está. Ya, gracias, doctor. Yandira. Alguien que tenga la situación de Yandira también, por si acaso, vaya y me menciona. Álvarez Cuellar, ya le he puesto presente, no se preocupe. ¿Dónde son ya pues, doctor? Lorena. Sí, Doc, Angélica Margo me ha mandado un mensaje diciendo que le tocaba la segunda dosis y está yendo a eso. Justo la segunda dosis en su clase del doctor Ayala, qué pena, hombre, muchachos, desgraciado, no le va a perdonar que haya ido. ¿Por qué no va en otra materia? Hombre? Ya, estamos. Avanzaremos, el tiempo es oro, the time is money, ¿ya? Mariel Silvana Vargas, a ver, voy a ver si está en mi lista, Vargas. Mariel Silvana, sí, solo que ha entrado tarde, Mariel. Les repito y recalco, por favor, para no perder tiempo en la segunda clase teórica de la próxima semana. Se llama lista, el link se manda siempre con anticipación, se llama lista inmediatamente. Los que van ingresando, percances, ya sea problemas técnicos, que su wifi, que... Por eso existe el chat del Zoom. Entonces, coloca nomás su nombrecito al chat del Zoom, la universidad se encargará de hacer pareo, ¿no? Por mi parte, yo solo llamo lista una sola vez. Bueno, ¿qué estamos mencionando el día de ayer? Ventilación pulmonar. ¿Qué nos dice Maestro Gaiton en torno a la ventilación pulmonar? Nos ha explicado las características de los componentes de la respiración, al decirnos qué es la ventilación, el transporte, que vamos a hablar en una próxima clase justamente, difusión, que también vamos a hablar en una próxima clase, y regulación. Ustedes se van a dar cuenta que cada uno de estos son unos capítulos de Gaiton. Ventilación pulmonar es el que estamos mencionando ahora. Justo transporte, vamos a mencionar ahora porque nos va a alcanzar el tiempo para acabar este tema y empezar el otro. Difusión, que es el tercer tema, y regulación, ¿no?, del centro respiratorio. Hemos mencionado la mecánica de la ventilación pulmonar al entender la función del diafragma, los músculos accesorios de la respiración en los procesos de inspiración y expiración. Hemos entendido las presiones de entrada y salida, tanto la presión alveolar como la presión pleural, que está por fuera del pulmón, y ambas tienden a ser negativas en los procesos de inspiración. En inspiración. Entonces, se negativiza más en la presión alveolar, hemos dicho a menos 1 centímetro de agua. Igual la presión pleural al inicio es de menos 5 y luego va a 7.5. Y la diferencia entre las dos da mi presión transpulmonar. Entendiendo que el tejido pulmonar tiene colágeno y elastina, el pulmón tiende al colapso. Bueno, hemos explicado las características de los volúmenes que se manejan en inspiración gracias a esta presión alveolar, que va entre los 500 ml aproximadamente. Y hemos entendido que existe una curva de distensibilidad inspiratoria y una curva de distensibilidad expiratoria. Parámetros que son guiados por las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, donde intervienen la elastina y el colágeno. Estas fuerzas elásticas producen una tensión superficial donde existe contacto entre el líquido alveolar y el aire libre. El líquido, estamos haciendo un resumen, ¿no?, de lo que hemos ido hablando el día de ayer. El líquido alveolar tiene una sustancia surfactante. No lo hemos mencionado a las células, son los neumocitos tipo 2 los que producen el surfactante, ¿no?, los neumocitos tipo 2, y reducen el principio de tensión superficial, gracias a los componentes de dicho surfactante, fosfolípido, proteína y un ion. Y ahí están estos, fosfolípido, proteína y el ion,
que mencionamos la anterior vez. Ahí está Cristel Antelo, por ejemplo. Luego no me digan que yo les retiro de la reunión, ustedes solitos van apagando sus cámaras y se retiran, ¿no? Entonces, hablamos del efecto de la caja torácica sobre la elasticidad y distensibilidad, ¿no? La caja torácica con las articulaciones me permite realizar y colaborar a la función del tejido pulmonar. La caja torácica también es un parámetro funcional en el pulmón. Y lo que hacemos con la caja torácica es que hemos entendido que necesitamos incluso el doble de presión que cuando el pulmón está por fuera que cuando está por dentro. Cuando está por dentro necesita el doble de presión. ¿Para qué? Para distenderse. Existe un trabajo en la respiración, hemos hablado sobre el trabajo de lo hemos dividido en tres, el de distensibilidad, para vencer la resistencia tisular y para vencer la resistencia de las vías aéreas. Esto consume energía, hemos dicho, ¿no? Esto llega a consumir energía. En reposo, entre 1, 2, 3%. Pero cuando una persona realiza actividad física, llega a consumir el 50% de la energía total del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado del espirómetro, hemos ido describiendo las características que tiene un espirómetro y mencionábamos los volúmenes. Aquí está la imagen de los volúmenes. Y esto que representan los conceptos sobre los volúmenes aproximados en una persona promedio, del volumen corriente, que oscila entre 500 ml, del volumen de reserva inspiratorio, que oscila entre los 3000 ml, del volumen de reserva expiratorio, que oscila entre los 1100 ml, ¿no? Entonces ahí está la característica de estos volúmenes. Y un volumen residual que va entre los 1200 ml. ¿Qué significa el volumen residual? Es el aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Saco todo el aire y todavía va a haber aire en el pulmón. Entonces, a eso lo llamo volumen residual, ¿no? Es el aire que todavía queda en los pulmones después incluso de la expiración más forzada, ¿no? Ahí están los 1200 ml. Muy bien, y obviamente el volumen corriente se define como el volumen de aire que se inspira o se expira en cada respiración. Nosotros cuando hemos analizado la curva por la presión alveolar, ya hemos tocado este volumen. Hemos dicho 500 ml. O, como una de sus compañeras decía, ¿no? 0.5 litros. Bien, vayamos a entender la función en las capacidades. El pulmón tiene una capacidad inspiratoria, que se abrevia como CI, como la sumatoria de un volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cuándo era Anderson de Sousa el volumen corriente? 500. Muy bien, 500. Cristel Antelo, ¿cuánto era el volumen de reserva inspiratorio? 3000 ml aproximadamente. Muy bien, 3000 ml. Entonces, mi capacidad respiratoria, Lorena, ¿cuánto será? Lorena. Lorena está viendo la novela, ¿no? No, ¿Cuánto es? la capacidad respiratoria 3000. Inspiratoria 3500. Exacto, la sumatoria de lo que estamos presentando acá. Esa es simplemente la analogía. Bueno, vamos con otros tres compañeros sobre la capacidad residual funcional. ¿Qué indican estas capacidades y cómo las define Keimur, ¿no? Digo, Guyton. Una persona puede inspirar, dice, ¿no? Guyton, esta cantidad comenzando en el nivel expiratorio normal. ¿Qué quiere decir? Yo agarro el espirómetro y le digo a la persona, inspire, ahí, inspire. Y ella tendrá que hacer el espirómetro esta función. Inspirar. Por eso Guyton lo define a la capacidad inspiratoria, la cantidad de aire que una persona puede inspirar propiamente comenzando del nivel en reposo o del estado normal, como dice Guyton.
¿no? El nivel en reposo o el estado normal. Bueno, vayamos con otro. La capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Ahí está justamente Marcelo Guerra. ¿Cuánto es el volumen de reserva expiratorio, Marcelo? Doctor, no me acuerdo. Mire, por eso decimos pues los puntitos, que esto suceda en una próxima clase. Eso es lo que suma. Les recuerdan que les he dicho, ¿no? Su parcial vale 70 puntos. Nosotros vamos a sacarle unos 5 puntos. Esos 5 1100, puntos doctor, son 1100. míos, son míos. Entonces, ya saben qué voy a hacer. Su participación en clases. Ahí. Por eso les he dicho, tomen nota, ¿no? Tomen apuntitos. Es una manera de aprender. Ya ni modo, le pasó el tren. Daniel Jeremy Torrico. ¿Dónde está? Es mi modalidad de trabajar, ¿no? Y algunos se ha ido, ¿dónde se habrá ido ya? Daniel recién está volviendo. ¿Cuánto será el volumen de reserva respiratorio, Daniel? Es de 1100. Salvado por la campana. Ahí estaba, ¿no? Sus apuntes lo han salvado. ¿Cómo lo habrán salvado? Pero está salvado, ya. Méndez Acevedo, ¿cuánto es el volumen residual? Es 1800 ml. 1200 ml. Muy bien, es lo que queda en el pulmón, ya acabamos de definirlo, ¿no? Es lo que queda en el pulmón, aún en la expiración forzada máxima, ¿no? Entonces, ahí nos va a decir Talía, justamente, Yandira, que está con su traje de bioseguridad y que no sé dónde estará, porque ahí está. Dígame, ¿cuánto es mi capacidad residual funcional? ¿Cuánto es? Yandira. Doctor, sería 2300, perdón, estaba con el audio apagado. Ah, ya, 2300, muy bien. Entonces, esta sumatoria quiere decir que es la cantidad precisa de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal, por si acaso. Esta es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Vamos con la capacidad vital. Ahí estamos viendo el volumen de reserva inspiratorio. Ya lo han dicho sus compañeros, es 3000 ml. Acá vamos a ir poniendo los 3000 ml. El volumen corriente, que es los 500 ml, más 500 ml. Y ahora acabamos de ver qué es el volumen de reserva expiratorio, más 1100 ml, ¿no? Aquí están más 1100 ml. ¿no? Entonces, vamos a Daniela Montaño, nos dirá cuánto sale todo esto que representa mi capacidad vital. Daniela Montaño, ¿cuánto es mi capacidad vital? Daniela Montaño a la 1. Daniela Montaño Suárez a las 2. No hay Daniela Montaño. Ahí está. ¿Cuánto es? 4600. Eso, 4600. Fácil la operación. ¿Y qué representa esta capacidad vital? Es la capacidad máxima de aire que puede ser expulsada por la persona después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión. Metemos. En teoría tendríamos que sacar aproximadamente 4600 ml. ¿Estamos, Daniela Montaño? Sí. Ya, eso tendríamos que sacar. Eso es 4600, tendría que valorar con un espirómetro. Le digo a mi paciente, meta aire y saque el aire y en promedio tendría que sacarme esta cantidad. ¿Por qué? Porque sé que hay un volumen residual que no lo saca el individuo, ¿no? ¿Montaño? ¿Lo hemos entendido? Sí, doctor. Excelente, muy bien. Entonces vamos con mi capacidad pulmonar total. Es mi capacidad vital. Ahorita he sacado, Franz Marcelo. ¿Cuánto era mi capacidad vital? 4600. Eso, 4600. Muy bien. Y Leonardo Escobar, ¿cuánto era mi volumen residual? Era... Oh, ya, 1200. 1200. Entonces yo tengo aquí su compañero que está a la espera para participar, que es Guillermo Enrique. ¿Cuánto sería mi capacidad pulmonar total con estos valores? 5008.
5.800. Muy bien. Entonces, lo que el docente hace simplemente es guiar lo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Es la función del docente, nada más. Lo que el estudiante tiene que construir su conocimiento. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos, Guillermo Enrique, dime. Doutor, se em um aspirômetro do paciente não alcança essas medidas, o que poderia estar passando com ele? Ah, muy buena pregunta. Por ejemplo, si tratamos de valorar la capacidad vital y el paciente no logra sacarnos, ¿no?, los 4.600, ¿qué puede estar pasando? Pueden estar pasando diferentes circunstancias. O el paciente es fumador, o el paciente tiene antecedentes de EPOC. ¿Qué son las EPOC? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como una bronquitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quiénes estarán ahí dedicándose a fumar, no? Los fumatéricos no van a llegar a los 4.600. Entonces, puede que esas personas, uno, estén con la característica de una EPOC o tengan el hábito de fumar, lo que disminuye considerablemente estas capacidades. Otras patologías, ustedes ya van a llegar a conocer qué es una tegistasia, un síndrome de condensación pulmonar que queda posteriormente en una neumonía. Un estudiante me preguntaba, doctor, ¿qué puedo hacer de un trabajo de investigación? Y yo les digo, ahorita está el boom, tenemos tanto que investigar acerca del COVID. Es como cuando Bart Simpson anota, ¿no? Esto es realmente oro. Entonces, para nosotros, para los médicos, tenemos tanto que investigar sobre el COVID, sobre los efectos neurológicos del COVID, sobre las alteraciones de las capacidades pulmonares. Ahorita si vamos y valoramos a los pacientes post-COVID, en Bolivia, lamentablemente, ¿no?, como en otros, a diferencia de otros países, pocos estudios de post-COVID tenemos. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no vamos y buscamos a la gente que ha padecido COVID y hacemos estas exploraciones que son, que nos van a ayudar a levantar informaciones internacionales, ¿no? Y fácil de encontrar y fácil de hacer. Hay muchas personas que han padecido COVID. Entonces ahí están. Y podemos manejar estos volúmenes ahí con las características de una. Bueno, ahí está mi volumen de reserva inspiratorio, que va entre los 3.000 ml. ¿Bien? Ahí está, de los aproximadamente de los 3.000 a los 6.000, acá se está dirigiendo. Entonces, toda esta cantidad del volumen de reserva inspiratorio es 3.000 ml. Acá está el volumen corriente, que representa 500 ml. Ahí está marcando el volumen corriente. El volumen de reserva inspiratorio. Acá está el volumen de reserva inspiratorio. Ya hemos mencionado el volumen de reserva inspiratorio. Este es el volumen residual, la cantidad de aire que queda en los pulmones, 1.200 ml, ¿no? Entonces, con estas curvas podemos entender esos mismos volúmenes interpretados en una gráfica, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a describir? Aplicar. Nosotros tenemos que entender qué es un volumen respiratorio minuto. ¿Cómo vamos a realizar un volumen respiratorio? Acá está la fórmula. BR por la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Vamos a ver si hemos entendido. Les voy a dar la frecuencia respiratoria promedio. En una persona adulta promedio se calcula como 12 por minuto. Entre 12 a 20 dice la literatura, pero Guyton agarra el valor de 12. Y Felipe Mora Ronda me dirá cuánto es el volumen corriente. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por 500. Exactamente. Entonces, ¿cuánto sale, Ronda? A ver, multiplique 12 por 500. 6.000. 6.000. 6.000 ml, porque por si acaso, porque va a estar 500 ml, ¿no? Si no, lo multiplicaría por 0.5 litros. Entonces, va a salir 6.000 ml. 6.000 ml es igual a 6 litros, Felipe Ronda. Sí. O sea, entonces, bueno, tenemos esto. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria está expresada en minutos. Es por minuto. Entonces, como esto es por minuto, vamos a tener que mi volumen respiratorio minuto, teniendo en cuenta
o trabajando con una frecuencia respiratoria de 12, va a ser entre 6 litros minuto. 6 litros minuto, aproximadamente, ¿no? Entonces ahí tenemos esa característica. Vamos, acá hemos trabajado con este volumen corriente, ahí está el volumen corriente de 500 ml. Ahora, ¿qué dice Guyton? Ocasionalmente, la frecuencia respiratoria puede llegar entre 40 y 50. ¿En quiénes cree Mateus que puede llegar ocasionalmente a la frecuencia respiratoria entre 40 y 50? ¿En qué personas adultas, promedio, puede llegar la frecuencia respiratoria entre 40 y 50? Ahí aclarando la pregunta. Cuando hace ejercicio físico, ¿no? Exactamente, cuando una persona hace ejercicio intenso. Bajo esa misma analogía, el volumen corriente, miren cuánto puede aumentar. Si nosotros tenemos una frecuencia respiratoria que va entre los 40 y 50, podemos manejar volúmenes corrientes de hasta 4.600 ml. Imagínense cuánto va a salir mi volumen respiratorio. A ver, yo voy y multiplico. Ahí, en cuenta de yo multiplicar, le vamos a dejar el trabajo a Gustavo Alan Montaño. A ver, multiplique 40 por 4.600. Alan Montaño. ¿Cuánto le ha salido? 40 por 4.600. ¿Cuánto salió? 18.000. Entonces, imagínense, 18.000, ¿no? 184.000, Doc, solo. ¿Qué pasa, Gustavo Alan Montaño? No, muchacha, ¿qué pasa? Y teniendo con calculadora, hombre, hermano. No puedes, Gustavo, no va a quedar. Los de matemáticas lo vamos a ir a nombrar, hombre. ¿Qué pasa? No me equivoco. No se preocupe, sí, que puede haber un error, solamente es para... Miren, entonces 184.000. Por eso Guyton, cuando nos menciona este volumen respiratorio minuto, nos dice, no puede ser si cuando aumenta la frecuencia respiratoria entre 40 y 50 y un volumen de corriente entre 4.600, Guyton me dice, no puede ser sostenido estos valores durante más de un minuto. ¿Entienden? El individuo puede llegar a la fatiga crónica, pero por eso se detendrá ante la fatiga crónica, a lo que esté produciendo la fatiga crónica o el ejercicio extenuante, ¿no? Entonces, no podrá ir más allá de esta situación. ¿Bien? Esos son los límites que tiene el cuerpo humano. Bueno, vayamos a describir, ya hemos descrito este volumen respiratorio minuto. Vayamos a entender qué es la ventilación alveolar. Para entender la ventilación alveolar, Guyton me dice, hay un espacio muerto, donde no se produce el intercambio gaseoso. ¿Dónde va a estar este espacio muerto? Justamente existen espacios en la vía aérea donde no va a haber el intercambio gaseoso. Hay parte de la vía aérea donde no existe el intercambio gaseoso. Nunca va a llegar el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son estas? Vamos a tener la nariz, ahí, entra el aire, pero ¿acaso sucede ahí el intercambio gaseoso? No, no hay el intercambio. Por eso es espacio muerto. Lo mismo, además de la nariz, la faringe y la tráquea. A estas zonas las vamos a denominar espacio muerto, ¿no? Incluso a los bronquios principales también, aunque no lo mencione Guyton, ahí están la parte del árbol bronquial también. Repito, ¿por qué lo llamamos espacio muerto? Porque va a entrar aire, pero no va a haber el intercambio gaseoso. Entonces, vamos a denominarlo espacio muerto anatómico. ¿Bien? Ahí va a haber espacio muerto anatómico. Bien, ahí están en estas características de la nariz, faringe, tráquea y los bronquios principales van a considerarse como espacio muerto anatómico. Guyton también usa el término de espacio muerto funcional. ¿Cuál va a ser el espacio muerto funcional? ¿Y por qué funcional?
van a ser los alvéolos donde no ingrese el aire. Eso es la denominación de espacio muerto funcional. Los alvéolos sanitos, pero donde no está ingresando el aire por alguna razón o circunstancia. Bien, ya hemos entendido entonces cuál es el anatómico y cuál es el espacio muerto funcional. El alvéolo que no trabaja es el espacio muerto funcional. Vamos a describir que existe una frecuencia de ventilación alveolar. Esta es la fórmula para la ventilación alveolar. Gustavo ya sabe la frecuencia respiratoria. ¿Con cuánto estamos trabajando, Gustavo? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria? Gustavo. Yo, hay dos. Sí, usted, Gustavo, usted justo. Al otro. Ahí está. ¿Cuánto es? Es de, no me acuerdo todo. Tome nota, pues, Gustavito, tome notita, tome apuntitos, Es de porque 12, al fin y al creo, cabo, doctor, después, ¿no? ¿quién se lo va a dar el examen? Es de 12, ¿no ve? 12, hombre, ahí ya tanto. 12, ya, vamos a Pablo Céspedes. ¿Cuánto era mi volumen corriente? Hay que manejarlo, hombre, esto. Bien, estamos en fisiología. ¿Cuánto era el volumen corriente, Pablo? 500 mililitros. Eso, 500 mililitros. Guyton me dice que calculando la cantidad de aire que ingresa a los pulmones, entonces el espacio muerto es aproximadamente entre 150 ml en nariz, faringe y tráquea. Entonces Beatriz Taylor me lo va a hacer la operación. ¿Cuánto sale? Primero tendré que restar. 500 menos 150 salen 350. Multiplicaré, Beatriz Gómez, 350 por 12. Sale 4.200. Repita. 4.200. Ya, 4.200. Muy bien. Muy bien. Vamos a diferenciar lo que hace un momento hemos entendido por la capacidad total del pulmón y la capacidad respiratoria. Entonces, nosotros al alvéolo introducimos 4.200 ml por minuto al alvéolo. O sea, esa es la cantidad de aire que ingresa por minuto al alvéolo como tal. Muy bien. Esto es aire. Siempre que les quede en concepto que esto es aire. Vamos a ver con Ashley Álvarez Cuellar. Del aire atmosférico, ¿cuánto por ciento es oxígeno? Ashley. ¿Cuánto por ciento del aire atmosférico es oxígeno? ¿Lo sabe? ¿No? Paso, dígame. Ahí, Rolando Vargas, ¿sabe? Dígame, Rolando, ¿cuánto es? Paso. Se me ríe, Rolando Vargas. Ya, les digo, el aire está compuesto por nitrógeno. Ahí está Cintia Lorena, me va. ¿Cuánto es, Lorena? 21%, si no me equivoco. Eso, 21% que puede modificarse por la altura de cada país, ¿no? Pero en parámetros siempre se toma el 21%. Entonces, quiero que entiendan, estos 4.200 ml que le entra a su paciente por minuto, solo 21% es oxígeno. ¿Me dejo entender? Solo 21%. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos calculado hasta ahora es del aire. Ahora, el 21% de este aire es oxígeno y lo vamos a sacar. ¿Cuánto representará el 21% de 4.200? Si quieren que se los haga en fórmula de 3, bien bonito, ¿no? Si digo que 4.200 es o representa el 100%, regla de 3, ¿no? ¿Cuánto representa el 21%? Y aquí lo ponen la X de incógnita. Y multiplico, ¿no? 21 por 4.200 y lo divido entre 100. A ver, Breno Nacimiento me lo va a hacer esa operación. ¿Cuánto es 21 por 4.200 y dividido entre 100? 21 por 4.200 da 8.800 y 200, pero por 100 va a tener el total de 882.
Eso. Entonces, de estos 4.200 ml que ustedes están aprendiendo, ¿cuánto era, Breno? 882. 882 es la cantidad de oxígeno que está ingresando a una persona por minuto. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando ustedes le coloquen oxígeno a una persona, tiene que ser cuando lo necesite, cuando esté carente del oxígeno. Porque no le vamos a poner oxígeno a una persona que está saturando arriba de 90%. Y vamos a entender la diferencia entre gasometría y saturación parcial de oxígeno. Bueno, para que ustedes ya lo vayan aplicando en su vida profesional. Pero este es un primer paso que vamos a dar. Vamos a entender que le entra esto en la ventilación alveolar y vamos a entender que esta es la concentración de oxígeno que le entra a un individuo por minuto. Y ustedes van a entender por qué calculamos que a una persona le debe entrar 2 libras por minuto por punta nasal y por mascarilla le tiene que entrar 5 libras por minuto. ¿Cómo voy a entender esto? Que se me quede grabado esto. ¿Bien? ¿Hemos entendido hasta ahí? ¿Sí? Ahí está, perfecto. Espero que sí lo hayan entendido, porque lo vamos a volver a usar esta información en una posterior clase. Bueno, vamos a las funciones de la vía aérea. Tenemos en cada uno de los segmentos anatómicos, recordando las funciones que se tienen, ¿no?, en relación al árbol bronquial. Y Guyton me lo vuelve a decir, ¿no? La tráquea justamente es un conductor, ¿no? Va a conducir el aire justamente, va a conducir el aire desde la